van a ver el modelo de una pila y van a ver el modelo de una electrólisis. Todo eso lo van a ver en el laboratorio, que es el laboratorio donde se muestra la experimentación y todos, todo lo macroscópico que se puede ver y que ustedes van a poder explicar a través de los conceptos que hayan aprendido. La corrosión es probable que no se vea, no vamos a presentar un práctico de corrosión, pero vamos a hablar de ella. Gerardo, ¿vos me los hacés pasar los chicos o los hago pasar yo? Sí, Cristina, lo que pasa es que recién hizo tin tarde. Perfecto, perfecto. Quiero saber, así si no yo bajo la diapositiva y los hago entrar. Bueno, acá dice que la corrosión es una reacción redox. ¿Cómo se construye cómo se representa una reacción redox? ¿Alguien se acuerda? Con los 3 renglones. Muy bien. ¿Quién habló? Sofía. Me imaginé, Sofía. Me imaginé. Pero quería estar asegurada. Cambié de horario hoy. Sí, ya veo, ya te vi. Te vi que estabas en la nocturna. Cambié. Cambiaste. Bueno, lástima que la que habla no cambió. Una lástima. Podría haber sido otra persona, digamos. Bueno, hoy estuvo a la mañana María Emilia. Sí, solo que yo, bueno, me vine a Rosario esta mañana y me venía a la noche. Claro, bien. Entonces, la corrosión es una reacción redox. Como dijo Sofía, es una reacción que se construye, se representa construyendo, en realidad, 3 ecuaciones químicas que ocupan 3 renglones. Muy bien. Una de esas representaciones simbólicas, una de esas ecuaciones, representa la reducción del agente oxidante. La otra ecuación representa la oxidación del agente reductor. Y la última es la suma de ambas, que me da, terminando el balance, me da la ecuación iónica neta de una reacción redox, cuya constante de equilibrio tendría que calcularla, pero seguramente siempre va a ser alta y por lo tanto la voy a poder considerar irreversible. Entonces, es una reacción redox espontánea, aparte de irreversible, extensa y espontánea, entre un metal, en este caso un agente reductor, que se oxida, se disuelve químicamente, y un agente corrosivo, el agente oxidante, que se reduce en un medio con iones disociados y solvatados. Es decir, todo esto ocurre, además de el metal que se oxida, el agente oxidante que se reduce. Además, necesito tener un medio con iones solvatados, disueltos y que puedan conducir la corriente eléctrica, es decir, un electrolito acuoso. Si no tengo el conductor de segunda especie, por más que yo tenga el barco anclado en un agua, si el agua no es un electrolito acuoso, es muy raro de que haya corrosión. La corrosión ocurre siempre y cuando tengo conductores de primera, conductores de segunda, el agente que se reduce y el agente que se oxida. Es decir, el agente reductor, el que se oxida, y el agente oxidante, el que se reduce. Como verán, la corrosión posee los mismos componentes que una celda galvánica, pero no se la utiliza para aprovechar la energía eléctrica, pero sí para saber esa energía eléctrica que circula por el sistema, por los metales, por los conductores
conductores de primera, esa energía eléctrica sí se utiliza para saber cuánto daño hay en la estructura. El metal actúa como ánodo en solución de iones, se va a oxidar. El medio corrosivo, que aporta también iones, pero aporta la especie que se va a reducir, va a funcionar como cátodo, que es el oxidante. Los iones del medio, la conductividad iónica, mantienen la electroneutralidad y todos esos iones circulan por el medio acuoso, mientras que los electrones siempre van a circular por el metal. Cuando no haya más metal, no hay más conducción de la corriente eléctrica. No hay más intercambio de electrones entre el agente oxidante y los electrones. Entonces, en los medios acuosos no van los electrones. Los electrones transmiten la corriente, circulan por los conductores de primera. Hay que tener en cuenta siempre que el valor del pH está ligado directamente con la corrosión, porque el valor del pH modifica el valor de los potenciales de reducción del cátodo, del ánodo o de ambos. Y hace que el valor del pH haga más oxidante el par de mayor potencial de reducción o haga menos oxidante el par de menor potencial de reducción. Es decir, el pH, o viceversa, el pH es un elemento muy importante tener en cuenta en la corrosión. Lo que tenemos que saber y llevarnos para nuestras vidas como ingenieros es que los medios de pH más altos producen corrosiones menos extensas. Entonces, yo tengo que averiguar qué medios son los que tienen pH más altos, porque entonces en esos medios la corrosión va a ser, en muchos casos, más lenta y menos extensa. El pH, entonces, ¿alguien sabe la relación que hay entre el pH y la concentración de oxonios de un medio acuoso? ¿El menos logaritmo? ¿El menos logaritmo de qué? ¿El menos logaritmo de? ¿Era de la concentración de oxonio? Correcto. Ahora decime qué relación hay entre el valor del pH y la concentración de oxonio. ¿No sería que cuanto mayor es la concentración de oxonio, el valor del pH disminuye? Muy bien, muy bien, muy bien. Quiere decir que los suelos con altas concentraciones de oxonio tienen pH bajos o pH altos. Bajos. Bajos, muy bien. Por eso acá dice que cuanto mayor sea el valor del pH, va a ser menos oxidante, la corrosión de los metales será menos extensa y habrá menor porcentaje de metal corroído. Eso por lo general es así, porque por lo general el agente oxidante es el que consume cationes oxónicos. Por lo general. Entonces, como la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo se establece entre el potencial mayor y el potencial menor, y el potencial mayor es el del agente oxidante,
estoy hablando de que si el agente oxidante está a mayor pH, tiene un valor de potencial más bajo. Entonces, bueno, la diferencia de potencial se hace menor y por eso la reacción es menos extensa. Bien. Todo lo que voy a decir hoy está en el libro explicado perfectamente. No traigo nada nuevo acá al aula. Lo que para ustedes es importante conocer son todas las relaciones que hay. En este caso estábamos viendo el pH y la concentración de oxonio. Entonces hay una relación entre el pH y la concentración de oxonios que me dice que para que no haya una rápida corrosión o para que haya bajo porcentaje de metal corroído, tengo que mantener los pHs altos. Bien, esta es una afirmación que bien me la puedo copiar, bien me la puedo estudiar de memoria, pero no me va a servir. Voy a necesitar de comprenderla. Y para eso estamos aquí, para comprender lo que se está diciendo acá. Bueno, vamos a abrir el apéndice en la página 390. ¿Ya lo abrieron? ¿Lo tienen presente? Sí. Bueno. Vamos a ver entonces en esa página los procesos catódicos más frecuentes. Entonces, el número 1 dice que se llama medio ácido. El medio ácido se le llama por lo general a la acción del catión oxonio directamente sobre los metales. ¿Quiénes ofrecen cationes oxonios? Y todas las sustancias ácidas en agua se ionizan y dan anión y catión oxonio. Entonces, cualquier ácido va a dar cationes oxonios. Pero cuando uno habla del medio ácido, se refiere únicamente al catión oxonio. ¿Cuáles son los ácidos que en contacto con los metales disuelven a los metales químicamente? Todos los ácidos que por ionización en agua generen catión oxonio y un anión no básico. O un anión básico, pero que no pueda reducirse más de lo que está. Cuando los aniones no se pueden reducir más de lo que están reducidos, por ejemplo, en el caso de los hidrácidos están formados, están ionizados en agua, dando aniones neutros, como el cloruro, como el bromuro, como el yoduro, o como el fluoruro, que es un anión básico. Sin embargo, ni el fluoruro, ni el cloruro, ni el bromuro van a ser nunca agentes oxidantes, porque no pueden reducir su número de oxidación más de lo que ya lo tienen. Por lo tanto, las soluciones acuosas de los hidrácidos, todas van a dejar expuesto el catión oxonio y él va a ser el agente oxidante. Por otro lado, tenemos los oxoácidos muy diluidos, como el sulfúrico, el nítrico, pero muy diluidos. Pero por lo general decimos que los ácidos débiles, orgánicos e inorgánicos, los orgánicos son todos débiles, y los inorgánicos algunos son débiles y otros son más fuertes, pero en cuanto a los ácidos débiles, inorgánicos, carbónico, acético, fluorhídrico, fosfórico, ortofosfórico, sulfuroso, nitroso, hipocloroso, todos esos ácidos que son débiles, por ionización
en agua, generan catión oxonio. Y es ese catión oxonio, independientemente de lo que le pase al anión, es ese catión oxonio el que actúa como agente oxidante. Por lo tanto, las soluciones acuosas que tengan disuelto jugo de limón, Coca-Cola, la soda, el agua de lluvia, la 7-Up, todas son soluciones acuosas ácidas en donde el catión oxonio está actuando en esas soluciones como agente oxidante. Hoy le preguntaba a los estudiantes del grupo de la mañana que la Coca-Cola se vende en botellas de vidrio silicatos, en botellas poliméricas, PET, y en botellas de, más que botellas, en recipientes ¿de qué? Poliméricas, silicatos, vidrios, ¿y qué más? Las latas de aluminio. ¿Latas? Latas de aluminio. ¿Pueden creer que tengo un mosquito dándose vueltas por acá? Latas de aluminio. Bien, la pregunta es, si adentro de esas latas yo tengo cerveza, vino, Sprite, 7-Up, Coca-Cola, pregunto, ¿por qué no se disuelve la lata? Siento que el aluminio es un metal activo. La lata tiene un recubrimiento plástico al lado de adentro. O de algún polímetro. ¿Tiene un recubrimiento plástico? O está pasivada. A ver, la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo? Yo dije que para mí está pasivada, pero puede ser que tenga. ¿Y quién dijo que tenía un recubrimiento plástico? Yo, Ignacio, Ignacio, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? me pareció ver en algún lado que de alguna forma disolvían todo el aluminio y se quedaba como una película de plástico. Bien. No, yo no lo sabía, por eso te pregunto. Sí, en general cuando se necesita hacer la recuperación de aluminio o reciclaje de aluminio, por ejemplo, para utilización y formación de alumbres, se hace el ataque con ácido sulfúrico de las latas utilizadas y se recupera como sal de aluminio, una de las posibilidades de recuperación del aluminio. En ese caso, que serían las que están más ajadas o una parte del reciclaje, como dice Ignacio, queda lo que es la parte polimérica, insoluble y se puede separar. Ah, mira qué dato. Yo no sabía que estaba recubierto de un polímero. Pensé que las latas de aluminio simplemente tenían un material con una capa pasivadora que era imposible de ser disuelta por la catión oxonio de la Coca-Cola. Claro. Bien, bueno, un detalle que esta mañana, ves, Gerardo, estaba esta mañana, me iba a completar la idea. Yo no sabía que además tenían una capa polimétrica. En realidad son de las últimas tendencias que existen a nivel alimentos, que tiene que evitarse de todo tipo el contacto con metales y con plásticos que generen microplásticos. Son de las últimas normativas que se están manejando a nivel de fabricación de envases. Claro. Yo lo que sabía, yo les contaba hoy a los estudiantes que las latas de frutilla y las latas de panito, que son muy ácidas, sí, esas sí tienen un recubrimiento polimérico. Claro. Sí, porque uno los abre y la ve directamente. Sí, Ahora, tal cual.
no sabía que la lata de cerveza y la de Coca-Cola también tenían un acabado, digamos, incoloro prácticamente, transparente. Exactamente, sí, sí. Un polímero. Bueno, pero bien, Ignacio, bien, chicos, el catión oxonio no es capaz de destruir entonces las capas pasivadoras, ya sean de materiales poliméricos, como dice Ignacio, o pasivadas con otros materiales, como digo yo, como pueden ser sus capas de óxido. Porque claro, a veces uno piensa, bueno, el óxido también es un óxido apótero, ante un ácido y una base se va a disolver. Pero la concentración que yo tengo y el pH que tiene, capaz no es factible de hacerlo. Claro, Cristina, eso es exactamente lo que sucedía antes de la normativa Claro, de encontrar, ¿viste? Los microplásticos y todas esas cuestiones actuales, ¿no? claro. Bien. Entonces, el medio ácido está dado por los ácidos débiles y los hidrácidos. El catión oxonio que proviene de los ácidos débiles y el catión oxonio que proviene de los hidrácidos. Y cuando yo quiero saber, quiero construir mi ecuación química que represente la corrosión de un determinado mineral en un medio ácido, yo ya sé cuál es el que va a funcionar como par oxidante, como par que se reduce, como par catódico, y va a ser aquel hidrógeno que me da dihidrógeno. En la misma tabla que ustedes leen en el apéndice, van a encontrar otro tipo de ácidos, que son ácidos fuertes, como el nítrico y el sulfúrico, que son los pares 2, 3 y 4, que tiene que ver ya no con la reducción del hidrógeno, que de todas maneras la ecuación de reducción del par consume cationes hidrógeno, pero no es la reducción del catión hidrógeno en este caso, que es el agente oxidante, no es el catión hidrógeno el agente oxidante. Si el catión hidrógeno fuera un agente oxidante, daría como producto el dihidrógeno. Y otra de las cosas que quería decirles es que el agua está formada por el oxígeno, que tiene número de oxidación menos 2. No se puede pensar que las moléculas de agua sean agentes oxidantes por el oxígeno, porque no se puede reducir para la mitad. Entonces, pero había olvidado de decir eso en el caso de agua. En el caso de los ácidos oxigenados, nítrico, clórico, sulfúrico, ácidos fuertes y muy oxigenados, muchos átomos de oxígeno, donde el nominal azufre o nitrógeno tiene un alto número de velocidad de acción, lo que se reduce es justamente el nominal de la acción. Entonces, en este caso, cuando el medio es ácido y oxidante, todo el ácido dice que es oxidante, porque lo que se reduce es el nitrógeno del nitrato. Entonces, el nitrógeno que actúa por una oxidación más nítrico, el nítrico, pasa a agua, en este caso, que es el dióxido de hidrógeno. Un gas de color marrón que no sé qué grupo estaba diciendo yo, que no me acuerdo ya en un taller de industrial estaba, que el dióxido de hidrógeno es un gas que proviene de la reacción muy superficial que tienen o que tenían los óxidos de hidrógeno de los autos químicos, los críticos, que salían por cancha de escape, y a las 10 de la mañana, 11 de la mediodía, la radiación ultravioleta generaba reacciones muy peligrosas con intermediarias de radicales libres que junto con los restos hidrocarburos constituyen una atmósfera peligrosa llamada químico, y uno de esos componentes es el gamma dióxido, que se produce recientemente por el coincide la luz ultravioleta sobre los óxidos, sobre el monóxido. Con esto quiero decir esta reacción que
creación de un par oxidante puede llegar a ser compuesto entre el oxígeno y la oxidación. Y esa es una de las reacciones que también se genera por acción de la energía ácida, los metales. Bueno, otro de los medios es ese. Este es un medio, como dice allí en la referencia, oxigenado, es el número 7, oxigenado, ácido y acuoso. Entonces, ¿por qué es oxigenado? Porque ese medio tiene el oxígeno y suelto. ¿Por qué es ácido? Porque existe un medio de pH menos 7. Y porque es un número acuoso y iones. Entonces, los iones existen generalmente por agua. Entonces, tenemos acá que el oxígeno es la oxidante que se reduce a oxígeno con el agua. Y se necesita para la masa del hidrógeno. Entonces, estas son ecuaciones químicas representadas cátodos frecuentes que reciben la denominación de medios oxigenados ácidos y acuosos o neutros. Estas son otras representaciones químicas donde no aparece el oxígeno, el hidrógeno, el catión el catión y el anión óxido. Son sales formadas por iones de alta carga que pueden funcionar como agentes oxidantes. Ustedes lo estudian ahí cuando aplicamos electrodos de oxidación. Recuerde que tanto los electrodos como los electrodos de oxidación necesitan de un conductor eléctrico. Bien. Estos son los cátodos 5 y 6 que aparecen en la PPS en la página 90. Son cationes oxidantes, son cationes oxidantes frente a los metales. Y por último, tenemos un medio oxigenado básico y un acuoso representado por ese oxígeno básico o acuoso y el medio básico representado por el producto del anión hidróxido. Este es un medio muy común porque es el medio de las aguas naturales, del agua potable. Uno puede representar el agua potable, las aguas naturales a través de este medio. Todas las aguas naturales tienen oxígeno disuelto. Entonces, cuando se produce la corrosión de una estructura metálica en un medio oxigenado, ácido y húmedo o acuoso, yo ya sé cuál es el par que va a sufrir reducción, cuál es el par del oxidante. Y el par del oxidante es el que tiene dióxido de nitrógeno, que la cosa es lo mismo, y el equilibrio es este que se presenta allí. Esas son ecuaciones químicas que ustedes las tienen en forma separada de las del potencial estándar de reducción, porque tienen una nomenclatura diferente a la que figuran en el potencial estándar de reducción. A estas ecuaciones se les da, o a estos sistemas se les da un nombre determinado. Medio oxigenado básico, medio oxigenado ácido, etc. Bien. El dioxígeno disuelto en las aguas naturales es el agente oxidante. ¿Qué novedad? Es un agente oxidante porque se encuentra en un par de alto valor de potencial estándar de reducción y además porque él se puede reducir, las dos cosas. Por eso es un agente oxidante importante. Lo que tenemos que saber nosotros, el dioxígeno, cuando en
en lugares donde se ejerce mayor presión, se produce mayor solubilidad del dioxígeno en agua. Por supuesto, mayor concentración. Estos conceptos de la relación entre la presión que ejerce un gas, su solubilidad, y por carácter transitivo o por inferencia su concentración, se cuenta en la página 197 del libro. ¿Qué significa que hay mayor disolución del dioxígeno? Entonces, quiero que se fijen en la ecuación que dice dioxígeno gaseoso más 2 moles de agua líquida más 4 moles de electrones me da en equilibrio, está en equilibrio, 4 moles de anión hidróxido. Quiero que tomen en cuenta esa ecuación. La pregunta que voy a hacer sería, ¿ahí la ven bien? ¿Ahí ven bien la ecuación? Sí. Bueno, van a tomar la que acabo de decir, que es la primera. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un agua natural a 5.000 metros de altura y un agua natural con la misma salinidad a nivel del mar. Entonces, me voy a preguntar si esta reacción que estoy estudiando, que se encuentra en equilibrio, el hecho de que la presión del dioxígeno sea diferente va a afectar la posición del equilibrio. Vamos a suponer que a nivel del mar la presión del dioxígeno es 0,2 atmósferas. Pregunto, a 5.000 metros, ¿qué presión ejerce el dioxígeno en las aguas naturales? Más baja. Bien, por ejemplo. No sabría decirlo, pero sé que es más baja porque menor la altura, digamos, no tenés tanta compresión sobre el gas. Perfecto, entonces vos podrías decir, Luis, que a nivel del mar, la concentración del dioxígeno en esa agua, ¿cómo va a ser respecto del agua que está a 5.000 metros de altura? Mayor. Mayor, bien. Entonces, ya tengo una relación entre la presión del dioxígeno y la concentración, o la solubilidad o la concentración. Muy bien. Ahora me voy a preguntar, si yo tengo un sistema que está en equilibrio y tengo el dioxígeno a 0,2 atmósferas en un estudio, y otro equilibrio con una presión de dioxígeno a 0,19 atmósferas, he modificado qué cosa del sistema que estaba en equilibrio. ¿Qué perturbé yo? ¿A los reactivos o a los productos? No, los reactivos. Claro, yo perturbé la presión, la concentración de los reactivos, o la presión que ejerce el gas, que es lo mismo que la concentración. Asumiendo que todo el resto de las variables están constantes. Pero exactamente, sí. Asumiendo que todo eso mismo, digo que cuanto más alta es la presión del reactivo gaseoso, más tendencia tendrá el sistema a evolucionar hacia la derecha. Es decir, se favorecerá la reducción. Por eso, cuando yo tengo un sistema en equilibrio y voy modificando presiones o concentraciones de algún componente del sistema en equilibrio, me propongo decir, bueno, estaba en equilibrio. No sé si estaba a mayor presión, a menor, no importa, estaba en equilibrio. El punto es que yo ahora lo tengo a 0,2 atmósferas, pero después lo tengo a 0,19 atmósferas. Entonces, a 0,2 atmósferas llega un equilibrio. Pero a 0,19 atmósferas llega un equilibrio menos extenso que a 0,2. Es decir, a mayor presión, el sistema tiende, yo no sé cuál es la constante de equilibrio ni nada por el estilo, pero a medida que aumenta la presión del reactivo,
estoy favoreciendo la reducción de este reactivo. Y cuando disminuyo la presión del reactivo, lo que favorezco es la oxidación del producto, es decir, disminuyo la posibilidad de reducirse. Esto, saber hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando yo aumento uno de las concentraciones o las presiones, o cuando yo disminuyo una concentración o una presión, me permite ver rápidamente si el agente oxidante se hace más oxidante o menos oxidante. Y entonces, aumentar la concentración de un reactivo o la presión de un reactivo gaseoso en un par que ya es oxidante, favorece la reducción de este y se hace más oxidante. Bueno, ese tipo de análisis que estoy aplicando Le Chatelier, lo puedo comparar también con qué ocurre con el pH. Vamos a suponer que este sistema que está en equilibrio está en condiciones estándar. ¿Qué pH tiene? ¿Qué concentración de hidróxido aparece ahí? Bueno, no importa, lo dejamos para otra oportunidad. Entonces, vamos a ver los aspectos químicos de la corrosión y vamos a decir que la corrosión, representada por la ecuación iónica neta de la disolución química del metal, es extensa, irreversible y espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Que no vuelve atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie la puede evitar. No se puede evitar. Lo único que se puede hacer es disminuir su velocidad, pero no se puede evitar. La corrosión existe, va a existir, existirá, existió y va a seguir existiendo. Vamos a suponer que yo tengo una atmósfera constituida por dioxígeno, dióxido de carbono y de nitrógeno, que está ejerciendo una presión sobre un suelo acuoso en donde tengo enterrado una estructura metálica. Enterrado una estructura metálica. La estructura metálica tiene una parte enterrada y otra parte aérea. ¿Qué le pasa a la estructura metálica en el tiempo? Por lo que yo veo en este dibujo, y por motivos que no voy a explicar ahora, el que quiera saber por qué, yo se lo voy a explicar en una hora de consulta. Luego de un tiempo, en estas condiciones, el metal que estaba sumergido prácticamente ha desaparecido. Bueno, ¿qué fenómenos ocurren cuando tengo una estructura metálica en un medio como este? La estructura metálica está en un medio acuoso oxigenado con una presión de 0,5 atmósferas, en un medio acuoso ácido de pH 6 y con una conductancia iónica, es decir, con iones disueltos que tienen una determinada molaridad. Ese es mi suelo. Ese es mi terreno. Esa es la composición de mi suelo. Quiero saber qué poder oxidante tiene mi suelo. Entonces, el poder oxidante de mi suelo va a ser el estándar, el que me dice el potencial estándar.
¿Qué les parece? No. No, Bien, no es estándar, correcto. Estamos fuera de las condiciones. Exactamente. El pH 0, el pH 6 es probable que sea producido por el dióxido de carbono que difunde y se disuelve en las aguas de los poros de ese suelo. Ustedes saben que el suelo tiene una porosidad, que tiene una atmósfera y una solución acuosa muy parecida a la atmósfera terrestre y a las soluciones acuosas de las aguas naturales. Quiere decir que si en la atmósfera hay de oxígeno, en esas aguas también hay de oxígeno. Si hay dióxido de carbono, también hay dióxido de carbono. Si hay dinitrógeno, también hay dinitrógeno, etc. Ese dióxido de carbono, en los poros de ese suelo, se disuelve en el agua, formando ácido carbónico. Ese ácido carbónico inmediatamente se ioniza, dando hidrógeno carbonato, inclusive dando carbonato. Entonces, los hidrógenos carbonatos que circulan por las aguas del suelo están junto a cationes de todos los colores, digamos, y hace que las aguas profundas, algunas, también tengan cationes por disolución de las calizas, de la roca, por ese dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un ácido, es un óxido ácido que se burbujea en esos poros, en esas zonas acuosas, genera ácido carbónico, el ácido carbónico genera oxonio, ese oxonio disuelve químicamente la roca, los restos de sólidos de carbonatos, y aparecen en las aguas carbonatos, hidrógenos carbonatos fundamentalmente, y cationes calcio, cationes magnesio, en fin. Hay cationes de todo tipo, y hay aniones de todo tipo también. Hay zonas que hay mucho catión sodio, hay zonas que hay mucho anión cloruro, también. Bueno, la cuestión es que mi metal, mi estructura metálica, está enterrada en todo ese medio. Podemos decir que es un medio oxigenado, ácido, acuoso y salado. Tengo todo lo necesario para que ocurra corrosión. Lo que también sé es que el dioxígeno del aire se encuentra en equilibrio con el dioxígeno de la tierra, del suelo, del agua del suelo. Y a una dada temperatura se llega a un equilibrio y prácticamente la concentración de dioxígeno es constante en el tiempo y depende exclusivamente de la temperatura. Ahora, la presión del dioxígeno también está relacionada directamente con esa concentración. Cuanto mayor es la presión, más se disuelve. Esa relación de concentraciones y presiones se mantiene constante en el tiempo a una temperatura dada. Como yo no voy a cambiar nunca la temperatura, por lo menos para hablar de corrosión, la temperatura no voy a cambiar, digo que prácticamente si la presión del dioxígeno es 0,5 atmósfera, la concentración del dioxígeno en el agua es una determinada concentración a la temperatura que estoy trabajando, mediada por la constante de equilibrio, que también es constante en el tiempo. Entonces tengo todo para explicar más o menos por qué hay corrosión. No voy a explicar por qué la corrosión empieza por abajo, eso no lo voy a explicar ahora. Tengo una diapositiva, pero la puedo explicar en otro momento, en un taller, en lo que sea, pero no ahora. Simplemente voy a decir por qué hay una corrosión. Entonces, una vez dije, o dos veces dije, o tres, o cuatro, o cinco, que los electrones circulan, conducen la corriente exclusivamente por los conductores de primera. Y esos conductores de primera, también vimos en la clase pasada, que pueden ser muy reductores o poco reductores, según la serie galvánica de agua de mar. Por ejemplo, habíamos dicho que
el grafito se usa como conductor de primera en los cátodos de las baterías, porque si bien es un conductor de primera, es tan mal como reductor que no interviene en la reacción de la pila o de la batería. Bueno, entonces, metales, excepto el germanio y grafito, son conductores de primera que permiten la conducción de los electrones. O sea, los electrones van a estar siempre por el metal. Cuando hablo del medio oxigenado, acuoso y ácido, lo primero que se me viene a la mente es que los electrones siempre van a circular por los metales y que en el medio acuoso se va a dar una reacción entre el dioxígeno disuelto, que puede estar gaseoso, escrito o acuoso, el catión hidrógeno, que está en el medio, por ser un medio relativamente ácido, y los electrones que tomará de la barra metálica. Si eso lo considero un equilibrio químico, puedo expresar el Q de mi reacción. Y entonces, con todas esas condiciones, podría calcular el potencial. Evidentemente, respecto del estándar, que es 1,23 voltios, este potencial tendría que calcular el valor. Yo ya sé que es un poco menor. ¿Por qué es menor? Porque la concentración del catión oxonio y la presión del dioxígeno no son las estándar. Son la del oxonio. Es mucho menor a 1 molar y la del dioxígeno es mucho menor a 1 atmósfera. Entonces, como están disminuidas las concentraciones de los reactivos o las presiones, yo ya sé que respecto del estándar, esto va a estar desplazado hacia la izquierda. Es decir, en estas condiciones, el par del dioxígeno, agua, no es tan oxidante como en condiciones estándar. De hecho, tiene un potencial de reducción de 1,128. Bastante menos. Lo cierto es que, a pesar de las condiciones, a pesar de ser condiciones posiblemente casi cercanos a una posible realidad, el potencial de reducción del par del metal, de la estructura metálica, siempre es menor al potencial de reducción del par del dioxígeno. Por eso el dioxígeno sigue siendo el agente oxidante por excelencia. Bueno, muy bien. Estudiado entonces los datos, estos son los datos que yo tengo en mi problema. Todo esto constituye el conjunto de datos que salen de mi propia cabeza por todo lo que yo estudié. Ahora me pongo a pensar cuáles son las reacciones que ocurren. Si los electrones circulan por el metal, los electrones van a ser tomados por el agente oxidante y además los cationes oxonios del medio van a ser tomados por el agente oxidante para transformarse en agua. Va a haber, evidentemente, en este suelo, una disminución de cationes oxonios. No porque los cationes oxonios se reduzcan, sino porque los cationes oxonios son consumidos por el agente oxidante y empiezan a disminuir su concentración. Por otro lado, el metal se disuelve y aumenta la concentración de cationes. En definitiva, hay una disminución de cationes, por un lado, los oxonios, y por otro lado hay un aumento de la concentración de los cationes del metal. Todo esto hace que haya un movimiento de iones en el medio acuoso, tal que permita que esta circulación continúe hasta que todo el metal se haya disuelto. Hay cationes y hay aniones. Los aniones van a tratar de mantener la electroneutralidad
de ese aumento de cationes del metal. Y por otro lado, los cationes de las sales que están van a tratar de mantener la electroneutralidad por el aumento de aniones hidróxidos del suelo. Porque en todas las aguas naturales tiene que haber un equilibrio entre oxonios y aniones hidróxidos. Si la concentración de oxonios disminuye, la concentración de hidróxidos aumenta. Entonces, en este medio comienza a haber un aumento de la basicidad del medio. Entonces, tendría que haber, al aumento de aniones hidróxidos, tiene que haber un movimiento de cationes del medio. En definitiva, hay una revolución de cationes y de aniones en las aguas de estos suelos, producto de la oxidación del metal. Entonces, el metal y sus cationes ahora constituyen el par redox del átomo. Mientras que todo lo que está dentro del sistema acuoso, que es el dioxígeno, el catión hidrógeno, el agua y las sales, constituyen el par redox del cátodo. Mientras haya un metal donde haya transferencia, nos es suficiente ese conductor. Un único conductor para un par de reducción anódico, un par de reducción catódico y un único conductor. No está el circuito externo, el reloj, el control remoto, eso no está. Pero hay una circulación de electrones por el metal y hay una intensidad de corriente por el metal que se puede detectar, se puede medir y se puede saber qué grado de corrosión tiene la estructura. De hecho, se usa de esa manera. Bueno, entonces el metal está sometido a los efectos corrosivos de los medios ácidos oxidantes, que son el 2, el 3 y el 4, los cationes oxidantes, que son los pares 5 y 6, y los medios oxigenados, ácidos y básicos, que son el 7 y el 8. Todo eso está en su apéndice y son entonces los pares redox que utilizo para escribir, para construir mis 3 renglones que dijo Sofía de mi ecuación de corrosión. Vamos a ver qué factores modifican entonces la corrosión. Por eso el título del capítulo 19 y en la diapositiva dice aspectos químicos de la corrosión. Vamos a hacer directamente lo químico de la corrosión. Una consulta, antes de que vayamos, ¿le puedo hacer una consulta sobre 2 diapositivas atrás? Ahí está bien que diga E0R, porque no es estándar ese potencial de reducción. Cuando tenés razón, tenés razón. Pues en la anterior también estaba y me lo puse a buscar, me parecía que busqué la definición. Sí, ahí no me di cuenta esta mañana. En la anterior también estaba. Bueno, lo vemos. No, esto está mal. No quería preguntarlo para no interrumpir. No, pero está bien, me tendrías que haber cortado en ese momento. Ok. Ahora borré lo que tenía que ver, ahí está, eso es. No, también es ahí. Ahí está bien. Sí. O sea, lo que está bien es acá, pero está mal el resultado. No, el resultado está bien, el 1.23 es el de 0. El resultado está mal, correcto, Luis. Correcto, ya está. Hay que decirle, tengo que decir a Vero que lo modifique. Porque yo se lo pasé y tiene ese error. No me di cuenta esta mañana. Gracias, Luis. De nada. Bueno, lo que yo decía que dentro de los factores que afectan a la corrosión
están los factores del ambiente y los factores de la pieza. Los factores de la pieza tienen que ver con la pureza que tenga la pieza, con las características intrínsecas de los metales y con las tensiones que pueda tener la pieza. Estas características, estas tensiones y el grado de pureza y según el tipo de impureza que tenga la pieza, van a producir variaciones en el poder reductor de la pieza y la velocidad de la corrosión. La superficie de contacto del metal frente al agente corrosivo se ve aumentada cuando se producen distintas tensiones en la pieza. Por ejemplo, en los alambres que están tensionados, en la zona de tensión, por ahí comienza la corrosión. En los alambres de púas comienza la corrosión en las púas. En las sierras de los serruchos y en los dientes de las sierras de los serruchos y de las sierras, en los dientes de los serruchos, quise decir, y de las sierras, comienza la corrosión por ese lado. Cuando el metal está pulido perfectamente, la superficie de contacto es mucho menor y entonces la corrosión tiene menor velocidad. Pero en los lugares de tensión, la superficie de contacto es mayor y por lo tanto la velocidad de la corrosión es mayor. El hecho de que los metales puedan ser nobles, puedan ser seminobles, activos o semiactivos, tiene que ver con el poder el poder reductor depende de esta posibilidad de que tenga gran facilidad para la oxidación o muy poca facilidad para la oxidación. Y en cuanto a las impurezas, si en la estructura hay impurezas de metales más reductores que el metal que constituye la pieza en mayor cantidad, va a comenzar si la impureza es de un metal más reductor que el metal más importante de la pieza, la corrosión empieza por la impureza y protege al metal. Sin embargo, si la impureza es de un metal menos reductor que el metal de la pieza, el que se va a terminar corroyendo es la pieza con el metal más importante. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, porque tiene que ver el fundamento de los ánodos de sacrificio. Bueno, la temperatura. La temperatura es un factor que todos conocen que afecta a la velocidad en forma directa. Es decir, la corrosión es más rápida a mayor temperatura y es más lenta a menor temperatura. Sin embargo, y acá vamos a poner un refutador a esta aseveración, que no es 100% categórica, porque si hay un refutador no va a ser categórica. Sin embargo, a mayor temperatura, los gases corrosivos que están disueltos en agua disminuyen su solubilidad y su concentración. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de los gases corrosivos, la velocidad disminuiría. Por eso se tiene que decir que a mayor temperatura es muy probable que aumente la velocidad de la corrosión. Eso no quiere decir que siempre sea igual. ¿Por qué? Porque si hay gases disueltos, esos gases que también producen corrosión, su concentración se ve disminuida y por lo tanto allí habría que hacer un balance en quién afecta más. Sí, la corrosión porque hay mayor temperatura, la velocidad se aumenta más por la energía térmica que por la concentración. Claro, pues se estarían compensando, o sea, sube la temperatura pero me cambia la concentración. Claro, O sea, es decir, habría dos tendencias opuestas. claro. Y bueno, habría que hacer un balance. De todas maneras, esto es muy bueno saberlo porque, por ejemplo... Esto es Le Chatelier aplicado, lo de la temperatura. Se sube la temperatura, cambia la... No, para, no te adelantes.
cuando yo trabajo con la temperatura y con leche atelier, tengo que tener una condición de base muy importante, saber si la reacción es endotérmica o exotérmica. Sí, bueno. Y yo no tengo la más pálida idea de si las reacciones redox que estamos estudiando son exotérmicas o endotérmicas. Eso es cierto. No lo sé. Entonces, como no lo sé y no me interesa tampoco saberlo, simplemente voy a decir que cuando está la temperatura, solamente me muevo a través de la teoría de choque. Y digo, cuanto mayor es la temperatura del sistema, mayor es la cantidad de partículas que tienen la energía de activación o más que de valor, se producirán más choques efectivos en la unidad de tiempo, mayor cantidad de complejos activados en la unidad de tiempo, y por supuesto va a haber mayor cantidad de producto en la unidad de tiempo. Claro, se lo agarra por el lado de la cinética, digamos. Claro, porque a menos, si vos te averiguás, si vos tenés las tablas de entalpía de reacción, si vos tenés la tabla de todas las energías de enlace de todos los reactivos de una reacción de corrosión, calculalo. No, sí, Fijate si es endotérmica o exotérmica, y entonces, bueno, ahí podemos decir si aumenta la temperatura, si el sistema se va hacia la derecha. ¿Sabes por qué mucho no me interesa el equilibrio en ese aspecto? Porque la temperatura va a ser muy importante en aspectos cinéticos. claro. Entonces es probable que no lo tenga en cuenta el aspecto de la extensión o del valor de la constante. Aparte, modificar una constante que puede tener un valor de 10 a la 50, menos, tampoco me embroma demasiado. Sin embargo, saber que un agua caliente con iones y con dioxígeno disuelto es muy corrosiva, me permite a mí preparar el agua de las calderas para que entre sin iones y sin dioxígeno. Entonces, yo lo que puedo hacer es calentarla previamente al agua para eliminar todo el dioxígeno, el dióxido de carbono y demás, y hacer entrar esa agua sin dioxígeno, al menos sin dioxígeno, para que no me corroba la superficie de la caldera. Y por otro lado, si mando el agua sin iones, también es un beneficio, porque sin iones no hay corrosión, por más que esté el dioxígeno. Entonces, hay que atacar a esos dos factores, a la conductancia iónica y a la presencia del dioxígeno. Porque una corrosión no se va a producir si no hay iones en el medio. Una consulta justo con eso. Con que haya, sí o sí tienen que estar las tres. Con que falte una, no hay corrosión. Claro, tiene que estar el cátodo, tiene que estar el ánodo y tienen que estar los iones. Si no, Perfecto. si falta uno, no va a pasar. Perfecto. Entonces, la temperatura lo dejamos para la velocidad. Perfecto. En cuanto a la conductancia iónica, que también se puede ver como, yo lo tomo como que va a balancear las cargas. Pero tiene mucho que ver la conductancia iónica con la velocidad de corrosión, por procedimientos que no vamos a discutir en este curso de química. Explicaciones que no vamos a dar en este curso de química. Simplemente vamos a decir que cuanto más concentrado en sales es un agua, mayor será la velocidad de corrosión. Y ahí se termina todo. Habrá que saber cuándo un agua es más concentrada en iones. Eso corre por cuenta del cálculo de concentración de iones. Pero el mecanismo por el cual el aumento de las sales en las aguas naturales aumenta la velocidad de la corrosión, es un tema para trabajar muy costoso a los fines del curso de química. De este curso de química, ojo, de este curso. El que necesite alguna vez saber más puede acercarse a la cátedra que nosotros lo vamos a explicar, tenemos material para eso. Pero para este curso y para esta contingencia, con que sepan que los medios más salados producen corrosiones más veloces, es suficiente. Y si no, miren los cascos de los barcos en alta mar, los que llegan a los puertos, y ahí se van a dar cuenta cómo es el tema que le está contando Cristina. Sí, pero también no nos pasemos de la raya. Hay mares, yo les contaba la otra vez, acá donde se está liberando la guerra, el Golfo con
Ucrania y los rusos y todos los que están haciendo el picnic ahí adentro, que esos mares tienen aguas muy concentradas en sales y hay corrosión, pero la concentración de cationes y aniones libres para cerrar circuito y conducir la corriente eléctrica es menor que a lo mejor la de un mar común. ¿Por qué? Porque las soluciones muy, muy concentradas en sales tienen las sales los cationes muy cercanos unos a otros y es probable que no estén totalmente libres como para conducir la corriente eléctrica, estén más bien medios todos pegados, ahí hay muchos iones alrededor de los contraiones y entonces no se encuentran totalmente solvatados y libres para conducir. Entonces, a veces se dice que los mares, como el Mar Muerto, por ejemplo, son mares de aguas muy saladas, donde tampoco existe la corrosión, porque son muy concentradas en sal. Sobre todo dicen que es tan concentrada la cosa que uno puede llegar a flotar. Esos mitos también andan dando vueltas. Sí, claro, es muy densa el agua. Es sumamente densa, tiene una densidad muy alta y entonces lo que dice Gerardo lo comprobó uno de los autores del libro que están estudiando ustedes, el doctor Priego, cuando estuvo en el Mar Muerto, él comprobó esto que Gerardo está diciendo. Bien. Con respecto al pH y a la presión del dioxígeno, estos dos factores, bien lo dijo acá el compañero Luis, dijo, pero ojo, vamos a hacerlo uno por vez, dijiste, ¿no, Luis? Manteniendo todo lo demás constante. Claro, cambiando a un factor. Sí. Yo estudio el pH y todo lo demás es constante. Estudio la presión del dioxígeno y todo lo demás es constante. Porque si no, te empezarían a competir diferentes factores, que estarías Claro, mezclándolos pero todos, yo te ¿no? voy a decir una cosa, Luis. A temperatura constante, con una conductancia iónica constante, yo puedo jugar con el pH y con la presión del dioxígeno en los casos de corrosión de medios oxigenados, ácidos o básicos, utilizando la matemática, pero Claro. no Le Chatelier. Ok, A Le Chatelier lo puedo usar cuando varío un factor por vez, perfecto. o el pH o la presión del dioxígeno, o la Ah. concentración del reactivo, o lo que sea. Entonces, cuando varío, o sea, la extensión, el poder oxidante, y la velocidad no porque no es por Le Chatelier, sino la extensión y el poder oxidante, lo puedo analizar cualitativamente cuando digo, bueno, mantengo todos los otros constantes y trabajo únicamente con el pH. Excelente. Ahora, aplicando la matemática, esta mañana fue muy dura la explicación porque no se entendía bien. Fue bastante tedioso que comprendiéramos qué relación había entre el pH y la concentración de oxonios y entre el pH y el poder oxidante. Entonces, los que no puedan determinar o hacer la relación entre el pH, la concentración de oxonio, el pH y el poder oxidante, difícilmente van a hacer rápidamente un análisis cualitativo y ni siquiera intentar hacer la matemática. Lo importante es lo que yo explicaba esta mañana, que cuando yo tenga mi ecuación de corrosión, es decir, el resultado en el tercer renglón, como decía Sofía hoy temprano, me voy a preguntar si si los factores que estoy modificando, como pueden ser el pH y la presión del dioxígeno, para las corrosiones en medios oxigenados, ¿qué es lo que estoy movilizando? Si la concentración de los reactivos o la concentración de los productos. Y ahí voy a ver hacia dónde se puede llegar a mover el equilibrio, hacia dónde puede evolucionar el sistema cuando yo modifico
las concentraciones o las presiones de los reactivos. Todo lo que haga que la reacción se vaya para la derecha va a ser más espontáneo, más extenso. Y todos los factores que hagan que el sistema en equilibrio evolucione hacia la izquierda va a reducir la extensión. Generalmente lo que se hace es aplicar Le Chatelier al par del oxidante. Bueno, entonces, lo que dice acá, yo tengo una estructura que tiene una característica determinada, la presión del dioxígeno no la puedo modificar porque es la presión que tengo, es lo que hay, no hay otra, es esa y no hay otra, es la presión atmosférica, es decir, no creo que pueda modificarla. Tengo el barco, como dice Gerardo, en alta mar, la presión del dioxígeno es única, es la misma, es siempre la misma, no puedo ni subirla ni bajarla, nada. El pH del mar es único, no puedo ni subirlo ni bajarlo. La conductancia iónica del mar es única, no puedo modificarla, y la temperatura tampoco. No puedo modificar nada de todo esto. Es decir, el ambiente ya está impuesto, natural. Ahora, si voy a hacer un ensayo en un laboratorio, eso es otra cosa. Yo voy a probar la corrosión, como hacen los chilenos. Que prueban, tienen zonas de corrosión, van probando en todo lo largo del país. ¿Cómo miden ellos la velocidad de corrosión? ¿Cómo trabajan? ¿No? Hacen mapas de corrosión. Bueno, entonces analizan porque los ambientes son esos, no los pueden modificar. Entonces estudian cada ambiente en particular. Entonces yo puedo estudiar cada ambiente en particular, pero está dado, el ambiente está dado. Cuando yo tengo una corrosión, acá por ejemplo, en este medio, yo sé que en este medio tengo un cátodo que es de oxígeno, catión oxonio y agua, y el metal es el hierro, que se oxida hierro 2. Ahí está, esta es la reacción. Entre el hierro y el... Entonces, el hierro está en el acero de la embarcación, el dioxígeno está en el aire, y el catión oxonio está en el agua donde está en el barco. Y la temperatura es la temperatura, es decir, yo no puedo bajarle el pH ni subirle el pH. Es decir, para que el hierro no se corroba o se corroba poco, tenga velocidad, tengo que disminuir la concentración de oxonio. Es decir, tirar toneladas de hidróxido de calcio al mar, qué sé yo. Neutralizar ese ácido o lo que sea. Entonces, es imposible hacer eso. No se puede. Entonces, como no puedo modificar el medio en el cual se me deteriora la pieza, tengo que proteger la pieza. Y para proteger la pieza, necesito conocer cuáles son los factores que me han modificado esa pieza. Y entonces, voy a decir que los medios, los métodos de protección de las piezas metálicas tienen un único objetivo: disminuir la velocidad de corrosión. Yo sé cuáles son los factores que disminuyen la velocidad de una reacción, pero no lo puedo llevar no puedo hacerlo, porque no puedo bajar la concentración de los reactivos, no puedo bajar la presión del gas que me incide en el agua, no puedo bajar la temperatura. Sí puedo pulir la pieza para que la superficie de contacto sea mínima, o poner un inhibidor de la reacción de corrosión
para que menos partículas entren en contacto y entren en choques efectivos. Entonces, cuando haya menos cantidad de choques efectivos en la unidad de tiempo, va a haber menos complejos activados en la unidad de tiempo, va a haber menos producto en la unidad de tiempo corroído. Entonces, digo, voy a poder hacer algunas cositas, pero no todas las que me enseñaron en la clase de química. Entonces, necesito proteger a mi metal. Y hay dos tipos de protección. Si conocen alguna otra, díganmela. Hay una protección que es la más vieja de todas, que es la protección de recubrimiento. Los estudiantes que me están escuchando, que viven en el campo, saben que muchas veces los embutidos, los chorizos, los salames, están envueltos en una capa protectora para lentificar la corrosión de la materia orgánica. La corrosión de los metales, no. La oxidación de la materia orgánica. Que no se enrancien esos productos. Y esa capa protectora es una superficie que separa, es una barrera física que separa el agente corrosivo de la pieza a proteger. Y esa barrera física es una barrera física de separación. Que no se rompa esa barrera, porque abro la puerta para que todos los agentes corrosivos entren y provoquen oxidaciones y reacciones indeseables en la pieza a proteger. El caso del hormigón armado, ¿saben lo que es el hormigón armado? Voy a preguntar. Una mezcla, el hormigón armado, si no me equivoco, donde vos tenés una pieza, un grupo de piezas metálicas recubiertas, si no me equivoco, ¿correcto? ¿Alguien sabe lo que es un hormigón armado? Más o menos está bien, pero ¿alguien sabe un poquito más del hormigón armado? No estudio civil, pero ¿alguien de civil que me ayude? Claro, estamos esperando que alguien de civil nos diga. Sí, yo por lo que he visto, ¿alguien vio cómo se hace un edificio, un puente, una casa, con hormigón armado? Sí, profe, es una combinación de material de concreto y tiene el refuerzo del hierro. Correcto. Del acero, perdón. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo es esa estructura? ¿Cómo es esa armadura? ¿De alambre, de varilla, de qué son? Sí, de varilla puede ser. Varilla, muy bien. Que están escaseando, te digo. Bueno, son varillas de un acero que se usan para después ser rellenadas y protegidas por una barrera física que se llama concreto, como dijo el compañero. Bien, Luis, bien, el compañero que habló, ¿cómo se llama? El alumno que habló, ¿cómo se llama? Valentín, profe. Ah, Valentín, bueno. Sí, está bien, Valentín, que es un concreto, es una mezcla de cemento, una mezcla de óxidos básicos, dióxido de silicio, arena, piedra, catalizadores para el fraguado sea más rápido. Bueno, digamos que es una mezcla cementante que tiene que tener un pH tiren un valor de pH. Está protegiendo a un metal. Tiren un valor de pH. ¿Qué pH tendría que tener esa barrera física que separa a la estructura metálica, a la armadura, del medio corrosivo que es el dioxígeno del aire y el dióxido de carbono del aire?
¿Qué pH creen que tendría que tener? Lo más alto posible. Entendí la palabra posible. ¿Cuál es la anterior? Lo más alto posible. Lo más perfecto. Lo más alto posible. Más o menos esa barrera física que separa la armadura del medio tiene un pH de 12, 2,5. El problema está, uno lo puede detectar con un indicador de ácido base. Hay en los análisis que se hacen de los hormigones, uno pinta con un indicador. Se usa la fenolftaleína, fundamentalmente. Si da fucsia es porque el pH anda lindo, anda bien. Si da rosita, empiecen a pensar que puede haber un desastre. Y si es incoloro, se cayó la estructura. Bueno, no importa. Digo, está bien, esa barrera de protección de esa armadura, que sirve de estructura de la construcción, ¿no? Es una barrera física y química. ¿Por qué? Porque tiene un pH en donde es bastante protector de la corrosión del medio. El agua que lleva en los poros de ese cemento, llega hasta el metal, tiene una concentración de oxidrilos muy alta y entonces la corrosión tiene dioxígeno, tiene metal, pero bueno, tiene un pH tan alto que la corrosión es muy lenta, a lo mejor dura bastante tiempo esa armadura, pero bueno, habrá que controlarla y habrá que revisarla. En ese caso, el hormigón es una barrera no solamente física, sino química. Es decir, por los componentes del cemento, ese cemento permanece a un determinado pH que es protector, además por el pH que se corroba la armadura. El problema está cuando el hormigón se fisura. Y cuando el hormigón se fisura, empieza a difundir el dióxido de carbono del aire. ¿Qué pasa cuando el dióxido de carbono del aire entra en un medio alcalino? ¿Qué le pasa al pH de ese medio? Baja. Claro. Estoy agregando un ácido, algo. No sé qué pH tiene, pero a lo que tengo, claro, se puede formar ácido carbónico, carbonato de calcio, se puede formar cualquier cosa. Tenés como 4 opciones, por lo menos en la tabla, así mirándolo rápido. Se pueden formar un montón de cosas. El punto es que el dióxido de carbono empieza a bajar el pH de ese hormigón. Y cuando baja el pH de la solución acuosa del hormigón, porque, a ver, en todos los poros hay agua, hay hidróxido de calcio, ves que es todo seco, digamos. Entonces, esas soluciones acuosas bajan su pH y bueno, comienza la corrosión de la armadura. Entonces, la protección por recubrimiento de la armadura sería la ventaja, pero nadie va a proteger la armadura de un edificio. No se hace eso. Eso es económicamente imposible. Entonces se ponen ¿vieron? Cuando se ponen las varillas, que algunas están ya oxidadas, ¿no? Ponen las varillas de metal y ahí va, y tiran el cemento. Bueno, entonces, la protección por recubrimiento es colocarle al metal a proteger una capa de algo. Si pongo capa de grasa, cubre por un tiempo, pero puede agrietarse. Si pongo capa de un polímero, bueno, puede agrietarse. Si pongo capa de una pintura, bueno, sí, la pintura puede tener un inhibidor y puede agrietarse. Una de las cosas que se hace es agregarle una capa de un metal mucho más reductor que el metal a proteger. Cosa que si hay un agente corrosivo que ataque primero a la capa y hasta que no vaya por toda la capa, no ataca la pieza.
Aunque la capa esté rayada, rajada, con fisuras, no importa. El agente oxidante siempre va a consumir totalmente al metal más reductor, es decir, el más activo, es decir, el que menor potencial de reducción tenga, es decir, el que mayor potencial de oxidación tenga. Entonces, eso se hace a través de la electrólisis. Igual que los anodizados. Los anodizados son constituir la pieza a proteger en un ánodo y recubrirla por una capa mucho más gruesa de óxido que la natural. Y eso se ocurre con las estructuras de aluminio. Las estructuras de aluminio anodizadas, por electrólisis, tienen capas protectoras mucho más gruesas y por lo tanto protegen mucho más a ese metal. Entonces, las protecciones por recubrimiento lo que hacen es disminuir la superficie de contacto, primero. ¿Por qué? Porque al disminuir la superficie de contacto disminuyen la velocidad de la reacción. Por otro lado, aunque se esté rayada, si el metal es más activo, o sea, más reductor, la corrosión también tiene baja velocidad porque el agente corrosivo actúa sobre el metal protector. La otra protección ya no es por un recubrimiento, sino por corriente de electrones. Por eso se dice protección catódica. Y la protección catódica se puede hacer a través de siempre el mismo fundamento. El metal a proteger está en un medio corrosivo. El medio corrosivo es hambriento de electrones. El medio corrosivo, el agente oxidante, necesita para su existencia electrones. El peligro está que le saque los electrones a la pieza a proteger. Entonces, la protección catódica constituye un método que los electrones se los da otro metal, no a la proteger. Los electrones, el agente oxidante se reduce a expensa de electrones que no son de la pieza a proteger. Por lo tanto, la pieza a proteger ni se altera y el agente corrosivo empieza a disminuir su concentración. ¿Por qué? Y porque se va reduciendo. Entonces, puede ser por corriente impresa o por ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio es otro material conductor, con la condición de que sea más reductor que la pieza a proteger, tal que el agente oxidante tenga una reacción más espontánea con este ánodo que con el metal a proteger. Se llama de sacrificio, se llama ánodo porque se oxida, y se llama de sacrificio porque es el primero que desaparece. Es el primero que es oxidado por el agente corrosivo. Cuando se gaste el ánodo de sacrificio hay que cambiarlo, hay que poner otro. Y la pieza a proteger, el barco, el termotanque, la lancha, el puente, lo que sea, se corroe más lentamente. ¿Por qué? Porque el primero que se corroe siempre es ese ánodo de sacrificio. Esto es protección catódica. Como el título lo indica, está al revés, es para que usted diga, oye, está al revés. ¿Qué dice? Ah, protección catódica. Tenemos corriente impresa. Yo tengo una atmósfera, un suelo y la profundidad de un suelo. En ese suelo puede haber un medio oxigenado, básico y salado. El punto es que además de todo eso, hay un ducto, un gasoducto, un oleoducto, un gasoducto o un acueducto. Cualquier ducto que esté por ahí, metálico, de acero, va a sufrir corrosión. No puedo cambiar absolutamente nada. Algunos dicen, bueno, profesora, vamos a pintar el ducto con pintura con inhibidor. Bueno, va a salir más caro, pero bueno, no importa. ¿Qué se hace cuando tengo un ducto de 100 kilómetros, 1000 kilómetros? ¿Qué sé yo? Los ductos que hay en China son de, no sé,
5.000 kilómetros, qué sé yo, los ductos que hay. Cruzan los mares, cruzan los ríos, los ductos. No sé cómo hacen los chinos, pero bueno, yo explico lo que aprendí de la bibliografía. El ducto es un caño que está en la profundidad. Entonces, con un cable se conecta el ducto al ánodo de una pila que está en la superficie de la Tierra. Entonces, esa pila, ese ánodo de esa pila, le empieza a mandar electrones al ducto. Tantos electrones que transforma al ducto en un cátodo. Entonces, hay electrones por todos lados ahora, pero no son del hierro, del acero. Son los electrones que van llegando del ánodo de la pila. Entonces los oxígenos, los dioxígenos, empiezan a consumirse a expensas de los electrones que vienen de esa pila, que se transportan por todo el ducto. Todos los dioxígenos consumen electrones y se reducen, formando aniones hidróxidos en la superficie del ducto. Esos aniones hidróxidos aumentan su concentración y por lo tanto todos los aniones, todos los cationes del suelo empiezan a acercarse a esas cercanías del ducto para hacer la electroneutralidad, porque hay un aumento de aniones hidróxidos. Por otro lado, hay un ánodo inerte unido al polo positivo, es decir, unido a un cátodo de una pila que está en la superficie. Entonces, por un mecanismo de reacciones no espontáneas, lo que se genera acá es una electrólisis, tema que van a ver dentro de una semana. Entonces, cuando tengo este sistema, todos los aniones ven que ese ánodo está conectado al positivo y empiezan a trasladarse hacia esos ánodos y a dejar sus cargas. De tal manera que de esos ánodos inertes de grafito, conductores de primera, pero no son reductores los ánodos de grafito, salen electrones y vuelven a la pila. En definitiva, se cierra el circuito. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. El dioxígeno del agente oxidante no consume los electrones del ducto, sino que consume los electrones que circulan por el ducto, que son los electrones que provienen de una fuente continua externa. Y el ducto se transforma en cátodo. Por eso se llama protección catódica. Se transforma en un cátodo porque el dioxígeno se reduce en ese ahora electrodo. En un termotanque, que es de acero, lo que hay es un material de magnesio. Es una barra de magnesio que se empieza a oxidar a expensa del agente oxidante de oxígeno. El magnesio se empieza a disolver químicamente y los electrones que larga recorren todo el termotanque. Ahora el termotanque se transforma en un cátodo y le da los electrones al dioxígeno, que se reduce aumentando la concentración de aniones hidróxidos. De nuevo, los electrones que toma el agente corrosivo no son los electrones del hierro. El hierro permanece inalterable. Lo que se oxida primero es el magnesio por tener un potencial de reducción mucho menor, el par del magnesio mucho menor que el par del hierro. Entonces,
el material que tiene magnesio, el magnesio de ese material, se oxida más espontáneamente con el agente corrosivo. En ambos casos, los metales a proteger, el ducto y el termotanque, el hierro del ducto y el hierro del termotanque, se protege porque los electrones que consume el agente oxidante no son del hierro, sino que son de otras sustancias, de otros materiales. Y acá vemos el ejemplo de el hierro recubierto de zinc como protección por recubrimiento y el hierro recubierto de estaño como protección por recubrimiento. Cuando el agente oxidante ataca a esa pieza recubierta de zinc, lo primero que actúa, lo primero que se oxida, ¿qué les parece que es? El zinc. Porque Está más abajo, tiene menor. está más abajo, está en un par más abajo que el del hierro, correcto. Correcto. Claro que sí, es más reductor. Entonces es más espontánea la reacción. Pero cuando ataca al otro, ¿quién se oxida primero? Cuando hay una fisura, se oxida por la fisura el hierro. Entonces, los dos son protectores mientras no haya fisura. Mientras haya una fisura, el zinc es protector, pero el estaño no. ¿Por qué? Porque el zinc es más reductor que el hierro y el hierro es más reductor que el estaño. Entonces, estas cubiertas son protectoras siempre y cuando no estén con fisuras. Si están con fisuras, algunas protegen y otras no protegen. Lo que cambia entre uno y otro quizás es el costo. El costo monetario, quizás. Sí, puede ser. Por ahí se opta por uno en lugar de otro. Sí, puede ser. Por eso, cuando ustedes compran una lata de arveja, una lata de tomate, una lata de durazno, una lata de ananá, una lata de palmitos, traten de que no estén abolladas. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber reacciones colaterales, porque al estar abollada la lata, puede que se genere una fisura, y entonces si la lata es dorada, puede ser que sea estaño lo que tienen ahí, y si se raya el estaño, queda expuesta el hierro, y el hierro empieza a corroerse con el ácido que son muy ácidas, y son muy salinas las latas de conserva. Tienen muchos componentes, sales de sodio, que sirven para mantener el pH más o menos estable. Se llaman soluciones reguladoras de pH, pero son sales de sodio. Hay mucho catión sodio y puede haber alteraciones en las latas y por lo tanto no compren nunca lata abollada. Cuando tienen abolladura, traten de no comprarla, no tenerla, porque bueno, puede ocurrir esto. Ahora, hay muchas latas que yo veo, las de durazno particularmente, son grises, y deben ser porque están galvanizadas, tienen algo que ahí que es gris, supongo que puede ser galvanizadas, quiere decir que están recubiertas electrolíticamente con una capa de zinc. Las capas de metales se fabrican por electrólisis. Por eso es muy interesante que vayan a la clase de electrólisis para preguntarle a los docentes cómo es que se producen las chapas galvanizadas, cómo se utilizan, cómo se exponen las chapas galvanizadas, cómo se deposita el zinc sobre las chapas galvanizadas, cómo se deposita el oro sobre las chapas, cómo se deposita el cadmio sobre las chapas, cómo se deposita el níquel, cómo se niquela, cómo se hacen los cromados, cómo se hacen los cobreados, de todo ese tipo de términos tienen que ver con el depósito de cobre, de metales, sobre otros metales. Bien. Bueno, por último vamos a decir que todos los metales tienen capas pasivadoras
que pueden ser disueltas en medios básicos o en medios ácidos, y los medios básicos y los medios ácidos disuelven las capas pasivadoras de óxidos anfóteros, mientras que los medios ácidos únicamente disuelven las capas pasivadoras básicas. Bueno, ya lo hemos visto en los decapados, y la disolución química de las capas pasivadoras que se pueden producir a medio ácido o a medio básico siempre dan como producto sales solubles, son reacciones de ácido-base, no son de óxido-reducción, y son completas, irreversibles, digamos, ¿no? Es decir, se forman sales, hidróxidos, sales solubles, entre los hidróxidos fuertes, las bases fuertes y el ácido fuerte. Bueno, se termina el temario, se termina el curso, nos despedimos, en alguna ocasión volvemos a encontrarnos, yo me encuentro con los alumnos de Ingeniería Industrial, en las consultas. Esta semana yo no voy a estar en Rosario, la semana que viene sí. Hay una gran cantidad de información que va a ir saliendo en el campus, atendiendo al examen, atendiendo a las consultas, atendiendo a todas las clases que vienen por delante. Les deseo el mayor de los éxitos, estudien mucho, sean buenas personas, buenos ciudadanos, y bueno, adelante, con gran esfuerzo y responsabilidad. Me despido, les agradezco la atención de todos estos días, de todas estas clases, y espero que, bueno, nos volvamos a encontrar en otros contextos, en otros encuentros, de tipo consulta o de tipo taller, lo que ustedes dispongan. Les mando un abrazo a todos y bueno, que tengan un buen fin de semana largo y estudien mucho y comprendan mucho. Buenas noches.